Me caso contigo si bailas este tango, se burló el millonario, pero ella era profesional. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sonido de los cristales al hacerse añicos resonó en el opulento salón como una detonación inesperada. Lorena Velarde sintió como cientos de miradas se clavaban en ella, afiladas y críticas, perforando su alma con un juicio silencioso pero abrumador. 5 copas de champán Dom Perignon, que momentos antes sostenía con manos temblorosas, yacían ahora esparcidas por el inmaculado suelo de mármol de Carrara. Un río dorado se deslizaba peligrosamente hacia los costosos zapatos de cuero italiano de los distinguidos invitados, creando un mapa de su desgracia. Incompetente, rugió Santiago Lombardi, su voz cortando el aire y deteniendo en seco una negociación de 8 millones de reales con un grupo de inversores japoneses. Su rostro, normalmente impasible y calculador, estaba contraído por la furia. 3 años trabajando en este lugar y todavía encuentra la manera de ser un completo desastre andante, continuó, su desprecio salpicando a Lorena como ácido. El piso 30 de la Torre Lombardi, decorado con un lujo digno de la realeza para la fiesta de fin de año más exclusiva de Sao Paulo, se convirtió de pronto en el escenario de su humillación pública. 300 empresarios, figuras políticas de renombre y miembros de la alta sociedad bebían champán de 1.000 reales la botella, mientras cerraban acuerdos que moverían fortunas en el próximo año fiscal. Este evento no era solo una celebración, era una demostración del poder absoluto de Santiago sobre la élite paulista, un recordatorio de quien estaba en la cima. En medio de este despliegue de opulencia, Lorena permanecía petrificada, aferrando la bandeja de plata vacía que, irónicamente, había costado 2.800 reales, forjada en cristal austriaco. Su uniforme azul, descolorido por el uso, era una mancha de pobreza en un lienzo de riqueza desbordante. Durante 3 largos años, ella había navegado por esas oficinas con la invisibilidad de un fantasma, una sombra que limpiaba el rastro de los poderosos. Su principal objetivo siempre había sido no molestar, no ser vista, no existir. Señor Lombardi, le ruego me disculpe, susurró con la voz quebrada, arrodillándose instintivamente para recoger los afilados fragmentos de su error. Sentía el frío del mármol a través de las delgadas rodilleras de su pantalón, un frío que se parecía al de su corazón en ese instante. El tacón de mis zapatos se enganchó en la alfombra persa, intentó explicar, su voz apenas un murmullo audible. El tacón se enganchó, explotó Santiago con sarcasmo, su voz amplificada por la acústica del salón. ¿Pretendes que me crea que después de tanto tiempo ni siquiera has aprendido a caminar con un par de zapatos baratos? Las risas comenzaron como susurros venenosos, un veneno que se esparció rápidamente entre los corrillos de invitados, infectando el ambiente de una crueldad festiva. Los empresarios, antes concentrados en sus negocios, ahora señalaban discretamente en su dirección. Las mujeres, con sus vestidos de alta costura, se cubrían la boca con manos enjolladas, fingiendo una sorpresa que no sentían, deleitándose con el espectáculo. Santiago, consciente de que había capturado la atención de su audiencia, decidió transformar la humillación de Lorena en su propio entretenimiento personal, una demostración de su poder para construir o destruir a su antojo. «Atención, damas y caballeros», exclamó, golpeando una cuchara de plata contra su copa para exigir silencio. El tintineo cristalino atrajo todas las miradas. «Quiero que todos brindemos por la eficiencia inigualable de nuestro equipo de limpieza». El silencio mortal que siguió a sus palabras fue 1000 veces peor que cualquier carcajada. 300 pares de ojos se clavaron en Lorena como dagas afiladas, observando cada uno de sus movimientos mientras recogía los vidrios con manos que no dejaban de temblar. Algunas mujeres de la alta sociedad, esposas de magnates y políticos, susurraban comentarios crueles sobre su torpeza, su aspecto, su mera presencia en un lugar como aquel. Hombres de negocios negaban con la cabeza con desaprobación, como si observaran a un animal mal adiestrado que había interrumpido su función. Santiago,
por el amor de Dios, ya es suficiente, murmuró Margarita Vargas, la esposa de un conocido empresario, sintiendo una punzada de compasión. La muchacha ya se ha disculpado, déjala en paz. Disculpas, rió Santiago, su risa era un eco de crueldad calculada y fría. Margarita, querida, es evidente que no comprendes cómo funciona el mundo real fuera de tus galas benéficas. Si no existen consecuencias claras y visibles para los errores, esta gente jamás aprende el verdadero significado de la responsabilidad. Su mirada se posó de nuevo en Lorena, quien seguía arrodillada, intentando hacerse lo más pequeña posible, deseando que la tierra se la tragara. El doctor Fernando Costa, propietario de la mayor red de hospitales privados del país, se aproximó con una sonrisa sádica dibujada en el rostro. Santiago, mi amigo, deberías descontarle el costo total de los daños de su salario. Me atrevería a apostar que eso equivale a por lo menos 3 meses de su miserable sueldo. La sugerencia fue recibida con asentimientos de aprobación entre los presentes, quienes parecían disfrutar del castigo. 2 meses, para ser exactos, corrigió Santiago, mirando a Lorena con un desprecio absoluto, como si fuera un insecto bajo su suela. El champán que derramó cuesta 2.800 reales. Su salario, si mal no recuerdo, es de 1.400 reales al mes. La información se difundió por el salón como pólvora, y los ejecutivos comenzaron a hacer cálculos maliciosos en voz alta, comentando lo imposible que era encontrar personal competente en la actualidad. Incluso para las tareas más simples y mundanas. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón de Lorena, pero ella continuó recogiendo los vidrios en un silencio estoico, rezando para que aquella tortura psicológica terminara de una vez. Fue entonces cuando Santiago, en un acto de crueldad suprema, se acercó al sistema de sonido del salón. El primer acorde inconfundible de Por una cabeza llenó el ambiente, el tango inmortalizado en innumerables películas de Hollywood, una melodía que evocaba pasión y drama. Era la pieza musical favorita de Santiago, la que solía poner cuando quería impresionar a sus invitados con su supuesta sofisticación y cultura. Ya que estamos hablando de competencias y habilidades, anunció, subiendo el volumen de forma estratégica para que nadie pudiera ignorarlo. ¿Qué les parece si realizamos un pequeño y fascinante experimento social? Lorena levantó la cabeza, su corazón latiendo desbocado. Había algo en el tono de Santiago que prometía una humillación aún mayor. Él avanzaba hacia ella con pasos teatrales, como un emperador romano a punto de decretar una ejecución pública en el Coliseo. Esta es una de las más sublimes expresiones artísticas de la humanidad, declaró, dirigiéndose a su público cautivado. El tango argentino, una música para personas refinadas y cultas, para aquellos que verdaderamente entienden de alta cultura. Se detuvo justo frente a Lorena, obligándola a levantar la vista y enfrentarse a su verdugo. La diferencia entre ellos era un abismo insalvable. Santiago, con su 1,87 m de estatura, su traje carísimo y un reloj Patek Philippe brillando en su muñeca, representaba el poder. Ella, con su 1,63 m, su uniforme remendado y unos zapatos negros recauchutados 3 veces, personificaba la sumisión. Le haré una propuesta irrenunciable a nuestra talentosa empleada, anunció Santiago, girándose teatralmente hacia los invitados que esperaban el desenlace. Si esta mujer, dijo, haciendo una pausa calculada para maximizar el impacto, saboreando el momento como un vino añejo, consigue bailar este tango de una forma apenas decente, sin hacer el ridículo. Dejó que la expectación creciera en el aire cargado de tensión. Entonces, me casaré con ella. Aquí mismo. Ahora mismo. La propuesta era tan absurda, tan descabellada, que por un instante nadie supo cómo reaccionar. La explosión de carcajadas fue ensordecedora y brutal. 300 invitados estallaron en risas histéricas, aplausos sarcásticos y gritos de «acepta». «Acepta», como si estuvieran en un grotesco reality show. Los teléfonos móviles aparecieron de la nada, y las cámaras comenzaron a grabar lo que prometía ser el video más viral de las redes sociales de Sao Paulo.
Lorena se vio atrapada en el centro de un circo de crueldad. Imaginen el titular, continuó Santiago, alimentando el frenesí de la multitud. Santiago Lombardi, el CEO millonario, se casa con la mujer de la limpieza que no sabe ni sostener una bandeja. Las risas se intensificaron, y Magali Barreto, la heredera de una vasta fortuna del agronegocio, gritó entre lágrimas de risa: Santiago, estás completamente loco. Apenas puede mantenerse en pie. Exacto, respondió él, regodeándose ante su público sediento de entretenimiento cruel. Mírenla bien. ¿De verdad creen que esta mujer puede entender algo de arte, de refinamiento, de la complejidad de una danza como el tango? Se volvió de nuevo hacia Lorena, extendiéndole la mano con un desprecio manifiesto, como un príncipe que ofrece una limosna a una mendiga. Entonces, querida, ¿aceptas el desafío? ¿Quieres intentar conquistar a un marido millonario con tus supuestos talentos artísticos ocultos? El silencio que siguió a la pregunta de Santiago latía con una expectativa venenosa. 300 pares de ojos estaban fijos en Lorena, esperando ver si la humilde mujer de la limpieza sería lo suficientemente valiente, o quizás estúpida, para aceptar la masacre final que se le ofrecía. La alternativa era salir corriendo entre lágrimas, una reacción que Santiago secretamente esperaba para completar su espectáculo. El aire se sentía denso, casi irrespirable, cargado con la anticipación de su respuesta. Lorena permaneció arrodillada durante lo que pareció una eternidad, exhalando profundamente mientras los últimos fragmentos de cristal le cortaban las palmas de las manos. El dolor físico era un ancla que la mantenía en el presente, un agudo recordatorio de su realidad. Cuando finalmente levantó la cabeza, algo en la profundidad de sus ojos había cambiado drásticamente. Ya no era la mirada sumisa y asustada de la empleada humillada, ahora había una chispa de desafío, una intensidad que hizo que Santiago frunciera el ceño, desconcertado. Señor Lombardi, dijo, su voz sorprendentemente firme mientras se levantaba lentamente del suelo. ¿Está usted haciendo esta propuesta de manera oficial, delante de todos estos distinguidos testigos? Su calma era una bofetada a la atmósfera de circo que él había creado. Por supuesto, rió él, intentando disimular su sorpresa ante el inesperado cambio de tono en su voz. Si logras bailar de forma decente, me casaré contigo hoy mismo, te lo prometo. ¿Y si bailo bien? Muy bien, inquirió Lorena, su voz ganando una firmeza que nadie, y mucho menos ella misma, esperaba poseer. La pregunta fue tan extraña, tan fuera de lugar, que lo hizo vacilar por un instante. Bueno, querida, seamos realistas. Apenas puedes caminar sin tropezar. Es mejor mantener las expectativas en un nivel alcanzable para ti. Su tono era condescendiente, pero había una nota de incertidumbre. Responda a mi pregunta, por favor, insistió ella, dando un valiente paso hacia él, acortando la distancia que lo separaba. Si bailo excepcionalmente bien, mucho mejor de lo que usted podría esperar. ¿Qué sucederá entonces? El salón, que antes bullía de risas, ahora se sumía en un silencio inquieto. Algo en la postura de Lorena había cambiado de una manera sutil pero perceptible para todos los presentes. Sus hombros, antes encorvados por la vergüenza, ahora estaban rectos y firmes. Su voz, antes un susurro, ahora era clara y resonante. Y su mirada, antes huidiza, ahora era directa, casi desafiante. Si logras impresionarme de verdad, concedió él, recuperando parte de su arrogancia para no mostrar debilidad, entonces, no solo me casaré contigo, sino que además te daré 10.000 reales como regalo de bodas. 20.000, replicó Lorena sin dudar un solo segundo. La audacia de su contraoferta dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué sucede, señor Lombardi? ¿Acaso no tiene el valor de apostar en serio por algo que considera absolutamente imposible? La provocación golpeó de lleno el ego de Santiago, justo donde más le dolía, y delante de toda la élite de la ciudad. Ser desafiado de esa manera por una simple empleada de limpieza era inaceptable. 20.000, entonces, gritó, sellando el trato.
Hecho. Pero cuando hagas el más espantoso de los ridículos, quiero que pidas disculpas de rodillas a cada una de las personas presentes en este salón por habernos hecho perder el tiempo. De acuerdo, asintió Lorena, y por primera vez en 3 largos años de servicio silencioso, una enigmática sonrisa se dibujó en sus labios. Había algo en esa sonrisa que hizo que Santiago tragara en seco, sintiendo un escalofrío. Ella se inclinó, y para sorpresa de todos, comenzó a desatarse los cordones de sus gastados zapatos negros de trabajo. El salón entero observó con una curiosidad creciente cómo se quitaba con cuidado los zapatos, quedándose descalza sobre el frío mármol. «¿Pero qué demonios está haciendo ahora?», susurró Rafaela Romero, una respetada jueza del Tribunal de Justicia, a su acompañante. «Se está preparando para el ridículo más grande de su vida», le respondió Eduardo Flores, un conocido arquitecto. Sin embargo, algunos de los observadores más agudos notaron que la postura de Lorena había cambiado radicalmente en cuanto se liberó de sus ataduras. Sus pies descalzos se colocaron sobre el suelo con una precisión casi estudiada. Sus brazos, antes rígidos por la tensión, ahora se relajaban de una manera especial, como si acabara de deshacerse de unas cadenas invisibles que la oprimían. Se irguió, y por un instante, pareció más alta, más imponente. «Última oportunidad para desistir», dijo Santiago, su voz ahora teñida de un ligero nerviosismo que no pudo ocultar. «No quiero que después vengas a decir que no te advertí de la humillación que estaba por suceder». Lorena lo ignoró por completo. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los primeros acordes de Por una cabeza resonaron de nuevo en el salón, su cuerpo comenzó a moverse con una fluidez inesperada. Sus movimientos no eran en absoluto lo que nadie esperaba. Sus brazos se elevaron con una gracia tal que hizo que más de un espectador abriera los ojos de par en par, incrédulo. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el pulido mármol con una ligereza que contradecía por completo la imagen de la mujer de la limpieza torpe y desmañada que todos tenían en mente. Era como ver a una mariposa emerger de su crisálida. Su cabeza se inclinaba al ritmo exacto de la música, sus hombros seguían la melodía con una familiaridad asombrosa. Era evidente que no estaba improvisando, ella realmente sabía lo que estaba haciendo, cada gesto estaba impregnado de un conocimiento profundo. Y entonces, comenzó a danzar de verdad. El salón se hundió en un silencio creciente, un silencio cargado de asombro y desconcierto. Las risas se apagaron por completo, los susurros se interrumpieron bruscamente. Las sonrisas maliciosas que adornaban los rostros de los invitados se transformaron en expresiones de creciente perplejidad. Lorena no estaba simplemente intentando bailar, ella sabía bailar. Sus movimientos no eran los de una aficionada, eran seguros, competentes, demasiado competentes para una mujer que supuestamente apenas podía caminar sin tropezar. Ejecutaba los pasos básicos del tango con una naturalidad que dejaba a todos sin palabras. Santiago sentía un frío helado crecer en el estómago. La escena no se estaba desarrollando en absoluto como él había planeado. Se suponía que ella debía tropezar, avergonzarse, rendirse entre lágrimas de humillación. No se suponía que estuviera bailando de verdad, y mucho menos con esa destreza. La humillación que él había orquestado se estaba volviendo en su contra, y el ridículo amenazaba con cambiar de protagonista. La música continuaba, y Lorena aumentaba gradualmente la complejidad de sus movimientos. Realizaba giros sencillos pero ejecutados con una corrección impecable, caminatas que seguían a la perfección el ritmo apasionado del tango. Y sus expresiones faciales transmitían con autenticidad la emoción y el drama inherentes a la danza. No era una actuación, era una interpretación sentida y profunda. «Amigo mío», murmuró el doctor Fernando al oído de Santiago, su voz cargada de incredulidad. «Esa mujer sabe bailar, y no precisamente mal». «Es imposible», replicó Santiago, comenzando a sudar frío, negándose a aceptar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Pero era innegable. Todos estaban presenciando a una humilde empleada de la limpieza bailar un tango con una competencia que nadie podía explicarse.
No era la danza de una campeona mundial, pero era buena, muy buena. Demasiado buena para ser una casualidad. Cuando la música finalmente llegó a su clímax y luego a su fin, Lorena concluyó su actuación con un cierre simple pero elegante, deteniéndose en una pose final que arrancó suspiros involuntarios del público. La imagen de la mujer descalza, con su uniforme descolorido, en una pose de tango perfecta, era surrealista y poderosa. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío sonoro donde antes hubo risas y burlas. Duró varios segundos, hasta que alguien, en un rincón del salón, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso suave, dudoso al principio, pero luego otro se unió, y otro más. En pocos segundos, todo el salón estaba aplaudiendo, pero no eran aplausos festivos, sino aplausos de shock, de personas que intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Lorena permaneció inmóvil en el centro del salón, recuperando el aliento con calma, con la mirada fija en los ojos aterrorizados de Santiago. El aplauso vacilante de los invitados fue el telón de fondo de su confrontación silenciosa. Bien, señor Lombardi, dijo, su voz clara y firme cortando el murmullo de la multitud. Parece que acabo de ganar 20.000 reales, además de una propuesta de matrimonio que usted hizo pública. La mención de la boda añadió una nueva capa de tensión. Santiago estaba pálido, visiblemente conmocionado. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad casi infantil. Pero, ¿cómo?, balbuceó, las palabras apenas audibles. ¿Cómo es posible que sepas bailar de esta manera? Aprendí, respondió ella con una simplicidad devastadora, extendiendo la mano con autoridad. Mis 20.000 reales, por favor, si no es mucha molestia. Y le recuerdo que hay 300 testigos de su promesa. No, no es posible, insistió él, negando con la cabeza como si intentara despertar de una pesadilla. Tú eres solo una mujer de la limpieza. ¿Y las mujeres que nos dedicamos a la limpieza no podemos saber bailar?, inquirió Lorena, inclinando la cabeza con una curiosidad fingida. Qué interesante es esa visión que tiene usted del mundo, señor Lombardi. Llena de compartimentos estancos y prejuicios inamovibles. El salón estaba sumido en un silencio absoluto, casi reverencial. La mujer de la limpieza, a quien todos habían considerado incompetente y torpe, acababa de ejecutar una pieza de danza con más gracia de la que la mayoría de los presentes podría soñar jamás. Y ahora, con una dignidad imponente, reclamaba el pago de una apuesta que Santiago había hecho con la certeza absoluta de que era imposible perder. La situación se había invertido por completo. Los 20.000 reales, repitió ella, su mano aún extendida, un gesto de desafío inquebrantable. 300 testigos escucharon su promesa, y estoy segura de que muchos de ellos la grabaron. Santiago miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, un aliado, pero solo encontró rostros expectantes y curiosos. Se había metido él solo en una situación imposible, víctima de su propia arrogancia desmedida. Yo iré a buscar el dinero, tartamudeó finalmente, intentando salir con un mínimo de dignidad de una escena que no lograba comprender ni controlar. Mientras se retiraba, las preguntas martilleaban en la mente de todos los presentes. ¿Cómo era posible que una empleada de la limpieza supiera bailar tango de esa forma? ¿Dónde podría haberlo aprendido? ¿Y por qué lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo? Y la pregunta más importante de todas, la que flotaba en el aire como un misterio insondable, ¿quién era en realidad Lorena Velarde? La noche, que había comenzado como una fiesta de poder y opulencia, apenas estaba empezando a desvelar sus secretos. Aquella primera sorpresa sería solo el preludio de una serie de revelaciones destinadas a cambiarlo todo para siempre, no solo para Lorena y Santiago, sino para todos los que esa noche fueron testigos. 20 minutos después, Santiago regresó al salón. Su rostro estaba ceniciento, y sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los 20.000 reales sobre una mesa de mármol. Eran billetes nuevos, de 200 reales cada uno, todavía con el olor fresco del banco. Su traje,
que antes parecía una armadura de poder, ahora se veía como un disfraz que le quedaba grande. Los 300 invitados seguían allí, murmurando entre ellos, nadie dispuesto a perderse el siguiente capítulo de este inesperado drama. Lorena se encontraba sentada en un lujoso sillón de cuero italiano, todavía descalza, bebiendo un vaso de agua que la compasiva Margarita Vargas le había ofrecido. Su uniforme azul seguía siendo simple y desgastado, pero algo había cambiado radicalmente en la forma en que las personas la miraban. Ya no era la mujer invisible de la limpieza, la sombra sin nombre. Ahora era un enigma, un misterio que nadie lograba descifrar. Aquí tienes tu dinero, dijo Santiago con brusquedad, empujando los billetes hacia ella con un gesto de resentimiento. Pero ahora quiero una explicación. Y la quiero ahora mismo. ¿Cómo demonios hace una mujer como tú para saber bailar tango de esa manera? El silencio en el salón fue, una vez más, ensordecedor. Todas las conversaciones cesaron al instante. Los teléfonos móviles fueron discretamente levantados de nuevo para grabar una respuesta que prometía ser explosiva. Lorena tomó el dinero con una calma exasperante. Contó los billetes uno por uno, bajo la mirada furiosa de Santiago, y luego los guardó en el bolsillo de su uniforme. Aprendí cuando era joven, respondió finalmente con simplicidad. ¿De joven? Donde intervino el doctor Fernando Costa, acercándose con una curiosidad que rayaba en la impertinencia. ¿En qué clase de lugar una persona como tú habría tenido la oportunidad de aprender a bailar tango? La pregunta, cargada de prejuicio, cortó el aire como una cuchilla afilada. Una persona como yo, repitió Lorena lentamente, dejando que las palabras resonaran en el silencio del salón. ¿Qué quiere decir exactamente con eso, doctor? El doctor Fernando se sonrojó, dándose cuenta de la trampa dialéctica en la que acababa de caer. Yo quería decir, alguien que trabaja como empleada de la limpieza normalmente no tiene acceso a ese tipo de educación artística. Ah, ya entiendo, sonrió Lorena, pero su sonrisa era fría como el hielo. Según su lógica, quien trabaja en la limpieza nació para quedarse en la limpieza. Nunca pudo haber tenido otras vidas, otros sueños, otras competencias antes de llegar a esta situación. La incomodidad se hizo palpable en el ambiente. Muchos de los invitados bajaron la mirada, reconociéndose en la descripción del prejuicio que ella acababa de desenmascarar con tanta elocuencia. No es eso lo que quería decir, intentó justificarse el doctor, pero sus palabras sonaban huecas. Es exactamente eso lo que ha dicho, replicó Lorena con firmeza. Se levantó y comenzó a caminar descalza por el salón, con una gracia que ahora resultaba evidente para todos. Me han visto durante 3 años y piensan que siempre he sido solo esto que ven hoy. Una mujer con un uniforme azul que limpia sus baños y vacía sus papeleras. Se detuvo en el centro del salón, en el mismo punto donde había bailado minutos antes. Nunca se les ocurrió pensar que yo pudiera haber tenido una vida antes de trabajar aquí. Que pudiera haber estudiado, soñado, o incluso conquistado cosas que ustedes dan por sentadas. Su voz era un torbellino de emociones contenidas, una mezcla de dolor, orgullo y desafío. La audiencia estaba completamente cautivada por su discurso. Entonces, cuéntanos tu fascinante historia, dijo Magali Barreto, su voz cargada de un escepticismo burlón. ¿Cuál era esa supuesta vida que tenías antes de convertirte en una mujer de la limpieza? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un nuevo desafío lanzado al ruedo. Lorena miró a su alrededor, a los 300 rostros expectantes, algunos curiosos, otros desconfiados, pero todos, sin excepción, juzgándola. Fui bailarina, dijo finalmente, la palabra resonando con un poder inesperado. Un murmullo colectivo recorrió el salón. No era exactamente una sorpresa después de la demostración que acababan de presenciar, pero escucharlo confirmado tenía un impacto igualmente grande. La revelación abría un nuevo abanico de preguntas que todos estaban ansiosos por resolver. ¿Bailarina? ¿Dónde? Preguntó Santiago, su voz todavía impregnada de un desprecio que se negaba a desaparecer.
¿En algún espectáculo de cabaret de mala muerte? La maldad gratuita de su pregunta incomodó a muchos de los presentes, pero Lorena no se dejó amedrentar. Mantuvo la calma, su dignidad era un escudo impenetrable contra los dardos envenenados que le lanzaban. No, no en un cabaret, respondió Lorena con una tranquilidad que desarmó la malicia de Santiago. Estudié en la Escuela Municipal de Danza de Sao Paulo. Desde los 8 hasta los 18 años. Fue mi hogar, mi pasión, mi todo. La mención de una institución tan prestigiosa silenció a los más escépticos. Después de graduarme, me mudé a Buenos Aires, donde realicé un perfeccionamiento en el Instituto Nacional de Danza. El salón se hizo aún más silencioso, si eso era posible. Buenos Aires, la cuna mundial del tango. Estudiar allí no era para aficionados, significaba un nivel de profesionalidad y dedicación que pocos alcanzaban. «¿Y Buenos Aires?», exclamó Margarita Vargas, genuinamente interesada y libre de prejuicios. «Eso debió de costar una verdadera fortuna. ¿Cómo pudiste permitírtelo?». «Obtuve una beca completa», explicó Lorena, un atisbo de orgullo en su voz. «Fui seleccionada entre 500 candidatas de todo Brasil. Fue el momento más feliz de mi vida. Viví y estudié allí durante 4 años, absorbiendo cada nota, cada paso, cada emoción del tango». «¿Y luego qué pasó?», insistió el doctor Fernando, ahora visiblemente intrigado, su anterior arrogancia reemplazada por una curiosidad insaciable. Lorena vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto de su alma estaba dispuesta a desnudar ante aquella audiencia hostil. «Luego, regresé a Brasil y trabajé como bailarina profesional durante 8 años. Bailaba en teatros, participaba en eventos corporativos, competía a nivel nacional». Su mirada se perdió por un instante, recordando una vida que parecía pertenecer a otra persona, a un sueño lejano. «¿Competiciones?», se interesó Eduardo Flores, el arquitecto. «¿Qué tipo de competiciones?». «Campeonatos regionales, nacionales», respondió ella, su voz teñida de nostalgia. «También tuve la oportunidad de participar en algunas competencias internacionales. No gané, pero la experiencia fue inolvidable. Cada palabra que pronunciaba construía una imagen de su pasado que chocaba violentamente con su presente». «¿Y ganabas bien?», preguntó Magali Barreto con una malicia evidente, intentando encontrar una grieta en su historia. «Ganaba lo suficiente para vivir dignamente haciendo lo que más amaba en el mundo», replicó Lorena, mirándola directamente a los ojos, devolviéndole el desafío. «Y para mí, eso era más valioso que cualquier fortuna». Santiago, que había permanecido en silencio procesando la información, estalló de repente. «No tiene ningún sentido», exclamó, su frustración palpable. «Si de verdad eras una bailarina profesional, ¿por qué demonios trabajas ahora como mujer de la limpieza en mi empresa? Explícamelo». La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido formulada. El salón cayó en un silencio absoluto, esperando la respuesta que pudiera resolver el misterio que los tenía a todos en vilo. Era el clímax de la noche. Lorena inspiró profundamente, como si se preparara para abrir una herida antigua y dolorosa. «Porque la vida sucedió», dijo simplemente, su voz cargada de un peso inmenso. «¿Qué clase de respuesta es esa?», arremetió Santiago, impaciente. «O estás mintiendo sobre tu pasado como bailarina, o estás mintiendo sobre las razones por las que dejaste de serlo. No hay otra explicación». «No miento, señor Lombardi», dijo Lorena, su voz endureciéndose, adquiriendo un filo que hizo que algunos invitados retrocedieran instintivamente. «Pero tampoco tengo la obligación de justificar mi vida privada ante usted o ante nadie en este salón». «Claro que la tienes», gritó él, perdiendo por completo la compostura. «Has trabajado para mí durante 3 años. Tengo derecho a saber con quién he estado tratando todo este tiempo». «Usted tiene derecho a saber si hago bien mi trabajo», replicó Lorena con una calma gélida. «Y eso es algo que he hecho impecablemente durante 3 años. He limpiado sus oficinas, he vaciado sus papeleras, he lavado sus baños.
siempre puntual, siempre eficiente, siempre en silencio. Pero ocultando quién eres en realidad, la interrumpió Santiago. Lorena soltó una risa amarga, desprovista de alegría. Señor Lombardi, dígame, ¿cuándo fue la última vez que me preguntó mi nombre completo? ¿Alguna vez se interesó por saber de dónde vengo, qué estudié, si tengo familia? Santiago abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. La verdad era que en 3 años nunca había mostrado el más mínimo interés personal por ella. Ni una sola vez, continuó Lorena. En 3 años, nunca me vio como un ser humano con una historia. Para usted, siempre fui solo la mujer de la limpieza, un objeto funcional que limpia. La incomodidad en el salón era palpable. Muchos de los presentes reconocieron con vergüenza que trataban a sus propios empleados de la misma manera, como seres invisibles y sin historia. Y ahora que ha descubierto que soy más que un simple uniforme azul, prosiguió Lorena, de repente quiere exigir explicaciones que nunca antes le interesaron. La jueza Rafaela Romero intervino con tacto. Lorena, no queremos invadir tu privacidad, pero debes entender nuestra curiosidad. Es muy inusual. ¿Por qué es inusual?, la interrumpió Lorena. ¿Por qué creen que la competencia garantiza el éxito? ¿Que el talento te protege de las tragedias personales? ¿Que las personas cualificadas son inmunes a las circunstancias que las obligan a aceptar trabajos que nunca habrían elegido? La pregunta quedó suspendida en el aire, incómoda y dolorosamente cierta. Miren a su alrededor, dijo, señalando el lujoso salón. Viven en una burbuja donde creen que la posición social es un reflejo directo de la capacidad. Creen que los pobres son pobres porque son incompetentes, y los ricos son ricos porque son superiores, continuó, su voz resonando con una verdad que nadie quería admitir. No es así, intentó protestar Margarita. No lo es, sonrió Lorena, irónica. Entonces, ¿por qué están todos tan sorprendidos al descubrir que una mujer de la limpieza sabe bailar? ¿Por qué dieron por hecho que era incapaz solo por mi uniforme? El silencio fue su respuesta. Basta de esta sociología barata, explotó Santiago de nuevo, incapaz de soportar la lección de moral. Quiero saber por qué una bailarina se convirtió en mujer de la limpieza. ¿Qué problemas tienes? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Deudas de juego? La brutalidad de su pregunta horrorizó a la mayoría de los invitados. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó Lorena, su voz peligrosamente calma. Sí, quiero. Entonces se lo diré, dijo Lorena, avanzando lentamente hacia él. Hace 5 años, yo era la primera bailarina de la Compañía Municipal de Danza de Sao Paulo. Ganaba 8.000 reales al mes, tenía un apartamento propio, un coche importado, una vida estable. Los invitados escuchaban con atención absoluta. Estaba casada con Mauricio Torres, también bailarín. Éramos considerados una de las mejores parejas de tango de Brasil. Hizo una pausa, respirando hondo para prepararse para la parte más difícil de su relato. En marzo de 2019, volviendo de una presentación en Brasilia, nuestro coche fue embestido por un conductor ebrio en la autopista. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Mauricio murió en el acto, continuó, su voz temblando casi imperceptiblemente. Yo pasé 3 meses en el hospital, 5 operaciones en la pierna derecha, 2 en la cadera, 1 año de fisioterapia. Cuando finalmente salí del hospital, descubrí que ya no podía bailar profesionalmente. Mi pierna derecha nunca recuperó la flexibilidad y la fuerza necesarias para la alta competición. La revelación cayó como una bomba. Después del accidente, lo perdí todo. El trabajo, el apartamento. Vendí lo que me quedaba para pagar las deudas médicas. Intenté enseñar danza, pero no podía demostrar los movimientos avanzados. Hace 3 años, vi un anuncio de una empresa de limpieza y me postulé. Y desde entonces, he sido invisible para todos ustedes. La culpa colectiva que invadió el salón era casi una entidad física, una niebla densa y pesada que asfixiaba el ambiente festivo.
300 de los individuos más poderosos de Sao Paulo se dieron cuenta de que habían tratado con un desprecio cruel a alguien que enfrentaba una tragedia personal con una dignidad silenciosa. Margarita Vargas se acercó a Lorena con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, Lorena. No teníamos idea. Nunca lo imaginamos. Nunca lo imaginaron porque nunca preguntaron, respondió Lorena, su voz desprovista de amargura, simplemente constatando un hecho innegable. Y ahora que lo saben, entienden por qué no suelo contar mi historia. Porque se convierte en un espectáculo, en entretenimiento para aquellos que tienen una vida fácil y sin sobresaltos. Su mirada se posó en Santiago, quien permanecía en silencio, visiblemente afectado. Su arrogancia se había evaporado por completo ante la brutal realidad que acababa de conocer. Señor Lombardi, se dirigió a él Lorena, su voz ahora un susurro cargado de significado. ¿Todavía cree que personas como yo merecen ser humilladas públicamente por la torpeza de romper unas copas de cristal? Él no logró responder. Por primera vez en muchos años, el poderoso Santiago Lombardi se quedó sin palabras. La imagen del hombre invencible se había hecho añicos, igual que las copas que iniciaron todo. 3 días después de la fatídica fiesta, Lorena llegó al trabajo a su hora habitual, las 10 de la noche. Pero esa noche, algo era fundamentalmente diferente. No solo en cómo se sentía ella, sino en cómo todo el ambiente a su alrededor había cambiado. Los guardias de seguridad nocturnos, que durante 3 años la habían ignorado, la saludaron por su nombre. La recepcionista de turno le dedicó una sonrisa sincera y respetuosa al pasar. La historia se había difundido como un reguero de pólvora, no solo entre los 300 invitados, sino por todo Internet. Los videos grabados discretamente durante su baile se habían vuelto virales, acumulando millones de visualizaciones. Titulares como La mujer de la limpieza que humilló a su jefe millonario o La venganza más elegante jamás filmada circulaban por todas las redes sociales, convirtiendo a Lorena en un símbolo inesperado de resistencia. Al llegar a los vestuarios, se puso su ropa de trabajo, unos vaqueros negros y una camiseta blanca básica. Ya no se sentía como una simple empleada cumpliendo un horario. Los 20.000 reales que había ganado le habían dado algo más que dinero, le habían devuelto una sensación de control sobre su vida. Por primera vez en 5 años, tenía suficientes recursos para tomar decisiones, para empezar a soñar de nuevo con un futuro diferente. Lorena, una voz familiar resonó en el pasillo. Era Mariela Campos, la jefa de recursos humanos, que corría hacia ella con una expresión de urgencia. «Qué bueno que llegaste. El señor Lombardi quiere hablar contigo de inmediato». Lorena se sorprendió. Santiago nunca se quedaba en la oficina después de las 6 de la tarde. «Está aquí desde ayer», susurró Mariela en tono cómplice. «No ha salido de su despacho. Dicen que está teniendo una especie de crisis existencial». Lorena siguió a Mariela por los pasillos que conocía tan bien, pero esta vez caminaba con la cabeza erguida, sin la postura sumisa que la había caracterizado durante los últimos 3 años. Al llegar a la oficina principal, encontraron a Santiago sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con un aspecto desaliñado. «Lorena», dijo con voz ronca por el cansancio. «Necesito hablar contigo. De todo. De lo que pasó en la fiesta, de lo que me contaste, de cómo te he tratado». Ella se sentó en la silla frente a él, cruzó las piernas y esperó en silencio. No se lo pondría fácil. «No he podido dormir bien estos días», confesó él. «Pienso en tu historia, en el accidente, en todo lo que has pasado. Y sobre todo, en cómo te traté sin saber nada». «¿Y eso le molesta?», preguntó Lorena directamente. «Mucho», admitió él. «Pero no solo por la culpa. Me molesta porque me hizo darme cuenta de algo sobre mí mismo que no quería ver». «¿Qué cosa?», inquirió ella, manteniendo su expresión neutral. Santiago se levantó y se acercó a la gran ventana, mirando la ciudad iluminada. «Que soy exactamente el tipo de persona que siempre desprecié. Mi padre era albañil, mi madre,
empleada doméstica. Crecí viendo cómo los patrones de mi madre la trataban como si fuera basura, como los ingenieros trataban a mi padre como si fuera un idiota. Y juré que yo sería diferente. Se giró para mirarla, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que Lorena nunca había visto. Y ahora, tú me demuestras que me he convertido exactamente en uno de esos imbéciles que humillaban a mi familia. Reconocerlo es un primer paso, señor Lombardi, dijo Lorena con calma. Pero el reconocimiento no borra 3 años de humillaciones. Lo sé, respondió él, volviendo a su silla. Por eso quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó ella, desconfiada. Quiero ofrecerte un verdadero trabajo en esta empresa. No como empleada externa, no como mujer de la limpieza. Quiero que seas la coordinadora cultural de la compañía. Lorena soltó una risa incrédula. ¿Coordinadora cultural? Señor Lombardi, esto es una empresa constructora, no un teatro. Exacto, replicó él. Y las constructoras necesitan organizar eventos, gestionar las relaciones públicas, planificar actividades para los empleados. Tú tienes experiencia artística. Yo limpio baños, señor Lombardi. No organizo eventos, dijo ella con ironía. Pero puedes aprender. Y yo puedo enseñarte, insistió él. Lorena lo estudió atentamente, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Cuál sería el salario? 5.000 reales al mes, con contrato, seguro médico y todos los beneficios. Es más del triple de lo que ganas ahora. La oferta era tentadora, pero algo la incomodaba. ¿Por qué hace esto? En parte por culpa, lo admito, confesó él. Pero también porque finalmente entendí que he tenido a una empleada extremadamente competente trabajando en el puesto equivocado durante 3 largos años. ¿Y cómo sabe que soy competente? Nunca le he mostrado nada más que mi habilidad para limpiar. Te vi bailar, dijo él simplemente. Vi la disciplina, la técnica, la dedicación que se requiere para alcanzar ese nivel. Quien logra eso en cualquier campo, tiene la competencia para aprender cualquier otra cosa. Lorena permaneció en silencio unos minutos, procesando la oferta. Era una oportunidad única, una salida a la vida que llevaba. Señor Lombardi, seré directa, dijo finalmente. Si acepto esta propuesta, no será porque sienta lástima por usted ni porque quiera aliviar su conciencia culpable. Lo haré porque necesito el dinero. Y si en algún momento vuelve a intentar humillarme, me iré y contaré todo lo que sé sobre cómo trata a sus empleados. Entendido, asintió él, tragando en seco. Y tengo otra condición, añadió ella. Quiero que cambie la forma en que trata a todos los empleados externos, no solo a mí. Quiero que implemente un programa de respeto, con reuniones mensuales donde puedan expresar sus quejas sin miedo a represalias. Quiero que se aprenda el nombre de cada persona que trabaja en este edificio. Santiago vaciló. Era una propuesta que cambiaría por completo la cultura de su empresa. Si no está de acuerdo, dijo Lorena, entonces rechazo su oferta y sigo como mujer de la limpieza. Pero ahora todos saben quién soy. Será mucho más difícil humillarme de nuevo. Era una jugada maestra. Lorena había conseguido el poder de negociación que nunca antes había tenido. De acuerdo, aceptó él. Pero me ayudarás a implementar esos cambios. Trato hecho, dijo ella. Y una última cosa. Quiero trabajar a tiempo parcial durante las próximas 2 semanas. Quiero entrenar personalmente a la persona que me sustituirá en la limpieza. No abandonaré a mis compañeras. Santiago le estrechó la mano, impresionado por la lealtad que demostraba. Lorena, dijo cuando ella se levantaba para irse. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no contaste tu historia antes? Lorena se detuvo en la puerta. Porque aprendí por las malas que la gente no quiere escuchar historias complicadas. Quieren empleados simples, predecibles, que no les hagan reflexionar sobre las injusticias del mundo. Sonrió por primera vez durante la conversación.
Y ahora los he obligado a pensar. Al salir, dejó a Santiago solo con sus pensamientos, consciente de que la transformación que ella había provocado en él era profunda e irreversible. 2 semanas después, Lorena comenzó oficialmente su nueva andadura como coordinadora cultural de la empresa. Su transición no fue solo un cambio de puesto, sino una metamorfosis visible para todos. El uniforme azul descolorido fue reemplazado por una vestimenta sencilla pero elegante, y su presencia en las reuniones de dirección se convirtió en una constante. Su primer gran proyecto fue organizar un encuentro de convivencia para absolutamente todos los empleados de la torre, una idea revolucionaria. Por primera vez en la historia de la compañía, no solo los directivos y ejecutivos fueron invitados a un evento. También se incluyó a los guardias de seguridad, al personal de limpieza, a los aparcacoches y a las recepcionistas. Todos, sin excepción, fueron tratados como iguales, con el mismo respeto y la misma consideración. El ambiente en el salón de eventos era una mezcla de sorpresa, gratitud y una camaradería nunca antes vista en esos muros. ¿Cómo lograste convencer a los empleados externos para que participaran?, preguntó Santiago, observando asombrado el salón lleno de personal de todos los niveles, conversando animadamente entre ellos. Hablé con ellos personalmente, uno por uno, respondió Lorena. Les aseguré que sería un evento real, no una simple puesta en escena para las fotos de la empresa. Y me creyeron, porque soy una de ellos. Saben que nunca los engañaría. Santiago observaba a Lorena moverse por el evento con una naturalidad asombrosa. Saludaba a cada empleado por su nombre, preguntaba por sus familias, escuchaba sus problemas y anotaba sus sugerencias. Tenía un talento innato para las relaciones humanas que él, en su ceguera arrogante, nunca había notado. Era como si hubiera nacido para hacer exactamente eso, conectar con las personas y hacerlas sentir valoradas. Señor Lombardi, dijo Jorge, uno de los guardias nocturnos, acercándose con timidez. ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro, Jorge, dime qué sucede, respondió Santiago, esforzándose por aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. Primero, quería darle las gracias por esta fiesta. Y segundo, Lorena dijo que ahora podemos hacer sugerencias. Es sobre nuestros uniformes. Están muy viejos y rotos. Nos da vergüenza usarlos. Santiago se quedó sorprendido. Era un asunto tan sencillo, tan básico, que nunca se le había pasado por la cabeza. ¿Cuántos uniformes necesitan?, preguntó. Somos 6 guardias en total. Con 2 uniformes nuevos para cada uno sería más que suficiente. Considera el problema resuelto, dijo Santiago. El lunes a primera hora tendrán sus nuevos uniformes. La emoción en el rostro de Jorge era genuina. ¿De verdad, así de fácil? Así de fácil. Cuando Jorge se alejó, visiblemente contento, Lorena se acercó a Santiago con una sonrisa. ¿Ves lo fácil que es marcar una diferencia real en la vida de las personas? A veces, los pequeños gestos son los que más cuentan. Nunca me había fijado en sus uniformes, admitió él, avergonzado. Porque nunca los habías mirado de verdad, respondió Lorena con suavidad. Solo veías funciones, no personas. Pero eso está cambiando. Durante la fiesta, otros empleados se animaron a acercarse a Santiago con sugerencias igualmente sencillas pero importantes. Mejorar la iluminación del estacionamiento para aumentar la seguridad, arreglar el aire acondicionado de los vestuarios del personal externo, ofrecer un café de mejor calidad en la sala de descanso. Cuestiones básicas que costaban poco dinero, pero que mejoraban enormemente la calidad de vida en el trabajo y la moral del equipo. Al final del evento, cuando los últimos invitados se retiraban, Santiago se acercó a Lorena. Lorena, ¿puedo invitarte a cenar? Para celebrar el éxito de esta noche. La pregunta la tomó por sorpresa. Lo miró fijamente y le preguntó con una honestidad brutal, ¿me estás invitando como un jefe que invita a una empleada, o como un hombre que invita a una mujer? La franqueza de su pregunta lo hizo vacilar. No,
no lo sé con certeza, admitió él, confundido por sus propios sentimientos. Entonces, rechazo la invitación, respondió ella con calma. Cuando lo sepas, y cuando estés seguro de tus intenciones, puedes volver a invitarme. Se alejó, dejándolo solo, confundido pero extrañamente intrigado. En las últimas semanas, Lorena no solo había comenzado a cambiar su empresa, había sembrado una semilla de cambio dentro de él, y empezaba a sospechar que esa transformación apenas comenzaba. 3 meses después, la empresa era un lugar radicalmente diferente. Las reuniones mensuales con los empleados externos se habían convertido en una práctica habitual y productiva. Se había implementado un exitoso programa de sugerencias anónimas que había resuelto decenas de problemas internos. Como resultado, la rotación de personal, que antes era un problema crónico, había disminuido drásticamente y la productividad había aumentado. Lorena se había convertido en una de las figuras más respetadas y queridas de la organización. Su oficina, antes la de una coordinadora cultural, ahora albergaba a la nueva directora de Relaciones Humanas, un puesto creado especialmente para ella. Pero el cambio más significativo no estaba en los organigramas ni en los informes de rendimiento. El cambio más importante se había producido en Santiago Lombardi. Se había transformado en una persona más empática, más consciente y, sorprendentemente, más feliz. Empezaba a comprender que la fascinación que sentía por Lorena iba mucho más allá de la admiración profesional o la culpa. Había algo en su fuerza, en su resiliencia, en su capacidad para perdonar sin olvidar, que lo atraía de una manera que no sabía explicar. La pregunta que lo atormentaba noche y día era si alguna vez tendría una posibilidad real con ella. 6 meses después de la fiesta que lo había cambiado todo, Lorena se encontraba en su nueva y espaciosa oficina en el piso 12. Con una vista panorámica de la ciudad y una placa en la puerta que decía Coordinadora de Relaciones Humanas. Su título había evolucionado junto con sus crecientes responsabilidades. Ya no solo organizaba eventos, se había convertido en el puente indispensable entre la dirección y los empleados de todos los niveles. Era un viernes por la tarde, las 6 en punto, cuando su mundo, cuidadosamente reconstruido, se vino abajo de nuevo. Lorena, tienes que ver esto, exclamó Mariela Campos, irrumpiendo en su oficina con una tableta en la mano y una expresión de pánico en el rostro. Acaba de salir publicado en la columna social de O Estado de Sao Paulo, la más leída del país. Lorena tomó la tableta, y el título del artículo le heló la sangre. Empresario millonario contrata a su examante como empleada de favor tras una humillación pública. El artículo, firmado por Estela Moreira, una cronista social famosa por destruir reputaciones con su pluma afilada, relataba una versión completamente distorsionada y maliciosa de los hechos ocurridos 6 meses atrás. Según el texto, Lorena era una ex bailarina decadente y oportunista que había seducido al poderoso empresario Santiago Lombardi a cambio de un puesto ficticio en su empresa. El artículo insinuaba que toda la reciente transformación cultural de la compañía era una farsa. Una tapadera para encubrir una relación extramatrimonial y que Lorena había usado sus encantos femeninos para extorsionarle 20.000 reales. ¿Quién ha podido filtrar esto?, preguntó Lorena, sintiendo una rabia fría subirle por la garganta. No lo sabemos, pero hay más, dijo Mariela, deslizando el dedo por la pantalla. El artículo menciona detalles muy específicos que solo alguien que estuvo presente en la fiesta podría conocer. Alguien que estaba allí ha vendido la historia a la periodista, adornándola con mentiras venenosas. Lorena siguió leyendo, y la situación empeoraba con cada línea. La cronista había conseguido fotos suyas entrando al edificio, descripciones detalladas de su vestimenta de trabajo e incluso información precisa sobre su salario actual. Alguien de dentro, o alguien muy cercano, le había proporcionado munición pesada con el único propósito de destruir su reputación, ganada con tanto esfuerzo y dignidad. Hay una fuente anónima, señaló Mariela en un párrafo, que afirma textualmente, sedució al jefe con un baile sensual y ahora él la mantiene. Está claro que hay algo más que una relación profesional entre ellos.
En ese preciso instante, el celular de Lorena sonó. Era Santiago. Lorena, ¿has visto el artículo? Lo acabo de leer, respondió ella, su voz temblando de ira. ¿Quién ha hecho esto, Santiago? No lo sé, pero te juro que lo voy a averiguar. Voy para la oficina ahora mismo. No hace falta que vengas, Santiago. Puedo manejar esta situación sola, respondió Lorena, su voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. No, no puedes. Esto no solo te concierne a ti, afecta a toda la empresa y a la credibilidad de los cambios que hemos implementado. Llego en 20 minutos, insistió él antes de colgar. Lorena se levantó de la silla, sintiendo como 6 meses de trabajo duro para ganarse el respeto y construir una nueva vida se desmoronaban por culpa de un artículo malintencionado. Pero no se quedaría de brazos cruzados. No lo aceptaría pasivamente. Ya no era la mujer invisible que se escondía en las sombras. Mariela, convoca una reunión de emergencia con todos los empleados. Ahora mismo, ordenó. ¿Estás segura, Lorena? Tal vez sería mejor esperar a que las aguas se calmen, sugirió Mariela, preocupada. No voy a esperar. Quiero a todo el mundo en el auditorio en 15 minutos. Es hora de que escuchen la verdad de mi propia boca. Una hora más tarde, el auditorio de la empresa estaba abarrotado. Empleados de todos los niveles, desde el personal de limpieza hasta los directores de departamento, estaban presentes, muchos de ellos con expresiones de preocupación y confusión en sus rostros. El infame artículo ya se había difundido como la pólvora a través de las redes sociales y los grupos de chat internos. El escándalo era el único tema de conversación en toda la torre. Lorena subió al escenario sin ningún guión preparado, sin notas, solo con su verdad como arma. Vestía una blusa azul oscuro y unos pantalones negros, un atuendo sencillo pero elegante que se había convertido en su sello personal. Cuando el silencio finalmente se instaló en la sala, comenzó a hablar, su voz resonando con una claridad y una fuerza que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Sé que todos ustedes han leído o han oído hablar del artículo que se ha publicado hoy. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y sé que muchos de ustedes, comprensiblemente, se estarán preguntando si lo que dice es verdad. Un murmullo inquieto atravesó al público. Lorena levantó la mano pidiendo silencio. Hoy les contaré exactamente lo que pasó hace 6 meses. No la versión retorcida de una periodista en busca de sensacionalismo, no la versión que alguien vendió para intentar destruir mi reputación, sino la única versión verdadera, la mía. Durante los siguientes 20 minutos, relató la historia completa, sin filtros ni omisiones. Describió la humillación en la fiesta, el desafío del baile, la apuesta, su pasado como bailarina profesional. El trágico accidente que truncó su carrera y los 3 años que pasó como empleada de limpieza en ese mismo edificio. No intentó hacerse la víctima, simplemente expuso los hechos con una honestidad brutal y conmovedora. El artículo dice que seduje al señor Lombardi, continuó, su mirada recorriendo el auditorio. La verdad es que, durante estos 6 meses de trabajo conjunto, nunca hemos tenido ningún tipo de relación personal fuera de la oficina. Me invitó a cenar una vez, y rechacé su invitación. ¿Por qué la rechazaste?, gritó alguien desde el fondo del público. Una pregunta audaz que todos se hacían. Porque no mezclo mi vida personal con la profesional, respondió sin dudar. Y porque un hombre que me humilló durante 3 años debe demostrar con hechos, y no solo con palabras, que realmente ha cambiado, antes de que yo considere siquiera cualquier tipo de acercamiento personal. La franqueza de su respuesta hizo callar al auditorio, que ahora la escuchaba con un respeto casi reverencial. El artículo también afirma que mi trabajo es ficticio, un simple favor, prosiguió. Ustedes, que trabajan conmigo día a día, saben mejor que nadie si eso es cierto. El público asintió, muchos murmurando su apoyo. En estos 6 meses, hemos implementado programas para mejorar la calidad de vida de todos.
Hemos reducido la rotación de personal en un 40% y hemos creado canales de comunicación que antes simplemente no existían. Aplausos espontáneos comenzaron a surgir entre el público, primero tímidos, luego más fuertes y decididos. Jorge, el guardia de seguridad, se levantó de su asiento. Lorena, tú cambiaste esta empresa para mejor. Y quien diga que tu trabajo es ficticio está mintiendo descaradamente, exclamó, su voz resonando con gratitud. Otros empleados se unieron, uno tras otro, compartiendo sus propias historias. Ana, del equipo de limpieza, nos enseñó que tenemos derechos y que nuestra voz importa, dijo una mujer. Gracias a ella, nuestros uniformes fueron cambiados por primera vez en 5 años, añadió Carlos, del almacén. El apoyo era genuino, abrumador, pero Lorena sabía que el veneno de un artículo así podía ser muy poderoso y destruir la confianza que tanto le había costado construir. Pero hay una verdad en ese artículo que debo admitir, dijo, y el auditorio volvió a silenciarse, conteniendo la respiración. Es cierto que algo ha cambiado entre el señor Lombardi y yo en los últimos meses. Un murmullo de expectación recorrió la sala. Era la primera vez que hablaba públicamente de su relación con Santiago. Él realmente ha cambiado. No solo de palabra, no por conveniencia o para lavar su imagen. He sido testigo de cómo un hombre reconoce sus errores más profundos y trabaja incansablemente cada día para corregirlos. He visto a alguien que lo tenía todo decidir usar su poder no para humillar, sino para mejorar la vida de los demás. Hizo una pausa, respirando profundamente, buscando las palabras exactas. Y sí, he empezado a sentir algo por él. No por su dinero, no por su posición, sino por el hombre en el que se ha convertido. La confesión pública tomó a todos por sorpresa, incluido a Santiago, que acababa de entrar sigilosamente por la parte trasera del auditorio. Entonces, ¿la periodista tenía razón en algo?, preguntó una voz entre la multitud. La periodista distorsionó la verdad para convertirla en una mentira, respondió Lorena con firmeza. Transformó una historia de crecimiento personal y profesional en un escándalo barato y sórdido. Convirtió el respeto mutuo que hemos construido en una aventura extramatrimonial inexistente. Y transformó mi trabajo honesto y el de todos ustedes en un supuesto acto de favoritismo sexual. Fue en ese preciso momento cuando Santiago comenzó a caminar por el pasillo central. Todas las miradas se giraron hacia él. Subió al escenario con una expresión decidida que Lorena no lograba descifrar. ¿Puedo hablar?, preguntó al llegar al micrófono. Lorena asintió y se hizo a un lado, su corazón latiendo con fuerza. He descubierto quién filtró la historia a la prensa, dijo Santiago sin preámbulos, su voz resonando en todo el auditorio. Fue Magali Barreto. Estuvo en la fiesta hace 6 meses. Vendió la información a la periodista como un acto de venganza personal contra mí y contra esta empresa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Magali perdió un contrato de 10 millones de reales con nuestra empresa el mes pasado debido a su falta de profesionalidad, continuó Santiago. Y decidió vengarse atacando nuestra reputación a través de la persona que más valoro en este mundo, Lorena. Miró a Lorena, sus ojos llenos de una emoción que ella nunca había visto antes. Pero hay algo que Magali no sabía cuando inventó esta historia. Algo que vuelve irrelevantes todas sus mentiras. Santiago metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. El auditorio contuvo la respiración colectivamente. Lorena Velarde, dijo, y ante la mirada atónita de cientos de empleados, se arrodilló en el escenario. El gesto, tan inesperado, tan público, dejó a todos sin palabras. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Has cambiado mi vida de una manera que nunca creí posible, continuó Santiago, su voz temblando ligeramente por la emoción. Me enseñaste que el verdadero poder no reside en humillar a los demás, sino en elevarlos. Me mostraste que el respeto se gana con acciones coherentes, no con palabras vacías y gestos de cara a la galería. Lorena estaba paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo.
Esto no podía estar pasando, no así, no en público. Durante estos 6 meses, he observado cómo transformabas no solo esta empresa, sino también a mí mismo. He visto tu fuerza inquebrantable, tu dignidad a prueba de balas, tu increíble capacidad de perdonar sin por ello olvidar las lecciones del pasado. Abrió la pequeña caja, revelando un anillo de diamantes, simple pero elegante, que brilló bajo las luces del escenario. ¿Quieres casarte conmigo, Lorena? El auditorio estalló. Los empleados gritaron, aplaudieron, algunos incluso lloraron de la emoción. Era una escena sacada de una película romántica, un final que nadie, y mucho menos Lorena, esperaba presenciar en la vida real. Pero ella, fiel a su carácter, reaccionó de inmediato, tomando el micrófono. Santiago, dijo, su voz firme acallando la euforia. ¿Me estás pidiendo que me case contigo para demostrarle algo a la prensa, o porque realmente quieres casarte conmigo? La pregunta, brutalmente honesta, volvió a silenciar al auditorio. Era el estilo de Lorena, directo y sin rodeos, buscando siempre la verdad sin importar lo incómoda que pudiera ser. Te pido que te cases conmigo porque he descubierto que no puedo imaginar mi vida sin ti, respondió él, todavía arrodillado, su mirada fija en ella. Porque me has hecho querer ser un hombre mejor, y porque si aceptas, quiero pasar el resto de mi vida demostrando que merezco el amor de alguien como tú. Lorena lo miró durante largos segundos, escrutando su alma a través de sus ojos. Luego, miró al público, a los empleados que se habían convertido en su familia, en las personas que la respetaban y en quienes confiaba. Santiago Lombardi, dijo finalmente, su voz resonando con la historia que compartían. Me humillaste durante 3 años. Me ofreciste una oportunidad impulsado por la culpa. Y me conquistaste con cambios reales y profundos. Se arrodilló frente a él, un gesto simbólico que igualaba sus posiciones. Y ahora, me pides que me case contigo en medio de un escándalo de tabloides. El auditorio contuvo la respiración, esperando el veredicto final. Mi respuesta, dijo Lorena, con una sonrisa radiante que iluminó todo el escenario, es sí. La explosión de alegría que siguió fue ensordecedora. 300 empleados se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando, celebrando. Era más que un simple compromiso matrimonial. Era la victoria de la justicia sobre la calumnia, de la transformación sobre el estancamiento, la prueba viviente de que las personas, incluso las que parecen irremediablemente arrogantes, pueden cambiar. Mientras Santiago, con manos temblorosas, colocaba el anillo en el dedo de Lorena, ella se acercó una vez más al micrófono, con un mensaje final que quería que todos escucharan. A la periodista que escribió ese artículo, dijo, su voz cortante en medio de la celebración, quiero darle las gracias. Me dio la oportunidad de aclarar públicamente que conquisté mi lugar en esta empresa con trabajo duro y competencia, no con seducción. Y, además, me dio la posibilidad de ganar un prometido delante de toda mi familia profesional. El auditorio rió y aplaudió aún más fuerte, disfrutando de la ironía. Y a Magali Barreto, continuó, su tono ahora más serio, también quiero darle las gracias. Gracias por mostrarme que algunas personas prefieren intentar destruir a los demás en lugar de trabajar para construir su propia felicidad. Me enseñaste exactamente el tipo de persona que nunca, jamás, quiero ser. Al salir del escenario, tomados de la mano, Lorena sabía que los desafíos no habían terminado. La prensa seguiría especulando, pero por primera vez en 5 años, no los enfrentaría sola. 3 meses después de la inolvidable propuesta de matrimonio en el auditorio, Lorena se encontraba frente al espejo del salón de belleza más exclusivo de Sao Paulo. La mujer que le devolvía la mirada era una visión que iba mucho más allá del maquillaje y el peinado. Ya no era la empleada invisible, ni siquiera la ejecutiva en ascenso. Era una novia radiante, a punto de casarse con el hombre que había sido su mayor antagonista y que ahora se había convertido en su más grande amor.
El vestido era una obra maestra de seda italiana, con bordados delicados y un diseño que era a la vez simple y sofisticado, creado especialmente para ella por el famoso diseñador Ronaldo Tenorio. Era exactamente como Lorena siempre lo había soñado en aquellos tiempos lejanos en los que todavía creía en los finales felices, antes de que la tragedia golpeara su vida. «Estás bellísima», susurró Karina, su hermana menor, mientras le acomodaba el velo con lágrimas en los ojos. «Mauricio estaría tan orgulloso de ti», añadió Karina. La mención de su difunto esposo hizo que Lorena respirara profundamente, una mezcla de dolor y aceptación. Hubo momentos en los que todavía sentía una punzada de culpa por permitirse ser feliz de nuevo, por haber encontrado el amor después de una pérdida tan devastadora. Pero había aprendido que honrar la memoria de Mauricio significaba vivir plenamente, no enterrarse en el pasado. Él estaría contento, concordó Lorena, tocando discretamente una pequeña pulsera de plata que había sido de él y que ahora llevaba como un amuleto. Y estaría feliz de saber que he encontrado a alguien que, finalmente, me trata con el respeto y el amor que él siempre me dio. Afuera del salón, el movimiento era intenso. La histórica iglesia de Nuestra Señora de Brasil se preparaba para recibir a 400 invitados. No se trataba solo de una boda, se había convertido en un evento mediático nacional. La historia de la mujer de la limpieza que se casaba con el jefe millonario que la humilló se había vuelto viral a nivel internacional, apareciendo en periódicos y portales de noticias de más de 12 países. Pero no todo eran rosas y felicitaciones. Lorena, dijo Mariela Campos, que ahora era su jefa de personal y amiga íntima, entrando a la sala con una expresión preocupada. Magali Barreto está intentando crear problemas. ¿Qué ha hecho ahora?, preguntó Lorena con un suspiro de cansancio. Ha alquilado un coche con altavoces y está recorriendo la ciudad, gritando que la boda es una farsa publicitaria para limpiar la imagen de Santiago, explicó Mariela. Y hay más. Ha logrado reunir a un grupo de manifestantes para que protesten frente a la iglesia. Dicen que eres una oportunista que sedujo a un hombre rico. ¿Cuántas personas son?, preguntó Lorena, mirándose al espejo, como si buscara fuerzas en su propio reflejo. Unas 50, más o menos. Pero están haciendo suficiente ruido como para interrumpir la ceremonia y llamar la atención de la prensa. Faltaban 3 horas para la boda y una nueva crisis que resolver. Parecía que el universo estaba poniendo a prueba su determinación hasta el último minuto. Karina, préstame tu celular, dijo, dirigiéndose a su hermana. Marcó un número que ya conocía de memoria. Santiago, soy yo. Me acaban de decir que hay manifestantes frente a la iglesia. La voz de Santiago al otro lado de la línea era tranquila y segura. No te preocupes por eso, mi amor. Ya me estoy encargando de resolverlo. A mi manera. Tú solo concéntrate en ponerte aún más hermosa. Confía en mí. 1 hora después, cuando el cortejo nupcial llegó a la iglesia, la escena que encontraron era surrealista. Los 50 manifestantes pagados por Magali, con sus pancartas en contra de Lorena, estaban siendo superados en número y en ruido por más de 200 personas que habían acudido en su apoyo. Eran empleados de la empresa, vecinos de la pensión donde ella había vivido, excompañeros de la escuela de danza y gente común que se había sentido inspirada por su historia. Lorena, 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 gritaba la multitud al verla bajar del coche. Jorge, el guardia nocturno, sostenía una pancarta gigante que decía, «Gracias por enseñarnos el valor de nuestra dignidad». Ana, del equipo de limpieza, lloraba de emoción mientras gritaba, «Mereces toda la felicidad del mundo». Magali Barreto, rodeada por sus manifestantes, parecía visiblemente frustrada al ver que su intento de sabotaje se había transformado en una demostración de apoyo aún mayor para Lorena. Era imposible para Lorena no emocionarse. Durante años, se había sentido invisible, olvidada, desprovista de valor a los ojos del mundo. Ahora, cientos de personas habían dejado sus compromisos de un sábado por la tarde para defenderla públicamente, para celebrar su felicidad. ¿Cómo supieron que debían venir?,
le preguntó a Jorge cuando se acercó a abrazarla. El señor Santiago nos llamó a todos. Dijo que no permitiría que nadie arruinara la boda de la mujer que cambió nuestras vidas. Magali Barreto, al ver que su plan se había vuelto en su contra, gritó a las cámaras de televisión que se habían congregado: «Esto no durará. Cuando él se canse de ella, todos verán que yo tenía razón». Un periodista la confrontó: «Señora Barreto, ¿puede explicar por qué está tratando de sabotear la boda de dos personas que se aman?». «Porque es una mentira», gritó ella, perdiendo la calma. «Es una oportunista». «Pero no tiene pruebas de eso, ¿verdad?», insistió el periodista, acorralándola. Desde el otro lado de la calle, Lorena observaba la escena con una mezcla de compasión y alivio. Compasión por una mujer que se estaba autodestruyendo públicamente, consumida por el rencor. Y alivio, porque finalmente la verdad era visible para todos. «Lista para entrar», le susurró Santiago, apareciendo a su lado, impecable en un smoking. «Más que lista», sonrió ella, entrelazando su brazo con el de él. La entrada a la iglesia fue un momento mágico. La nave estaba llena, no solo con la élite empresarial, sino con personas de todas las clases sociales. En la primera fila, del lado de la novia, estaban sentados empleados de la empresa, mujeres de la limpieza, guardias de seguridad, recepcionistas, todos vestidos con sus mejores galas, orgullosos. Del lado del novio, sus padres, un albañil jubilado y una exempleada doméstica, lloraban de emoción. Lorena decidió recorrer sola el pasillo central. Ningún hombre la entregaría a otro. Estaba allí por su propia decisión, como una mujer independiente que había elegido compartir su vida. Cada paso era una declaración de victoria sobre la tragedia, sobre las humillaciones, sobre los prejuicios. Al llegar al altar, Santiago la miró con una devoción que la conmovió hasta las lágrimas. «Estás deslumbrante», susurró. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, ajustándole la corbata con ternura. La ceremonia fue oficiada por el padre Francisco, el sacerdote que la había escuchado en sus momentos más oscuros. Santiago y Lorena nos enseñan que la transformación es posible, que las personas pueden reconocer sus errores y encontrar la redención a través del verdadero amor, dijo en su homilía. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago fue el primero: «Lorena, prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de tu amor y usar mi posición para marcar la diferencia». Fue el turno de Lorena. «Santiago, me humillaste y me hiciste sentir pequeña. Pero cuando decidiste cambiar de verdad, me enseñaste que perdonar no es olvidar, sino dar una oportunidad al verdadero cambio. Prometo seguir siendo tu compañera en esta transformación». Cuando el sacerdote dijo «pueden sellarlo con un beso», la iglesia estalló en aplausos que eran un canto a la justicia y a las segundas oportunidades. A la salida, fueron recibidos por una lluvia de pétalos de rosa. «¿Cómo se siente ser la señora Lombardi?», preguntó un periodista. «Me siento como Lorena Velarde Lombardi», corrigió ella con una sonrisa. «Una mujer que nunca olvida de dónde viene, pero que ahora sabe perfectamente hacia dónde va». La fiesta sería en el lujoso Copacabana Palace, pero antes, Santiago tenía una sorpresa. El coche se desvió hacia el Teatro Municipal de Sao Paulo, el lugar donde ella había bailado profesionalmente años atrás, ahora iluminado solo para ellos. «Santiago, ¿qué es esto?», preguntó Lorena, sin palabras. «Tu luna de miel empieza aquí», respondió él. En el escenario, un cuarteto de tango los esperaba. «Quiero bailar con mi esposa en el lugar donde una vez fue la estrella más brillante», dijo él. Por primera vez en 5 años, Lorena estaba de nuevo en el escenario que había sido su vida. Cuando la música de Por una cabeza comenzó a sonar, la misma de aquella fatídica fiesta, guió a Santiago en los pasos básicos. No era una danza perfecta, era mejor. Era un baile compartido, imperfecto, pero lleno de amor y redención. Al terminar, Lorena lloraba. «Mauricio me enseñó a bailar», susurró. «Tú me enseñaste a bailar de nuevo».
2 años después, Lorena era una de las conferencistas más solicitadas del país, hablando sobre transformación organizacional a través de las relaciones humanas. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de la persona que limpia su oficina?, preguntaba a una audiencia de 1.500 empresarios. Pocas manos se levantaban. Hace 3 años, yo era esa persona invisible. Hoy, soy la CEO de la Fundación Lorena Velarde, que ya ha ayudado a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad. La fundación, financiada inicialmente por Santiago, ofrecía cursos, becas y, sobre todo, dignidad. La empresa de Santiago, Lombardi y Asociados, se había convertido en un referente nacional en gestión humana, con una productividad que había aumentado un 40%. Una tarde, recibieron la noticia de que Magali Barreto había sido arrestada por fraude empresarial. Su obsesión por destruirlos la había llevado a cometer errores que la expusieron. Se destruyó sola. El odio la consumió, observó Santiago. Una noche, la hermana de Lorena llegó con una sorpresa, un niño de 8 años llamado Felipe, hijo de una prima fallecida, a quien sus padres adoptivos habían abandonado. Hola, Felipe. Soy Lorena. ¿Quieres quedarte con nosotros un tiempo?, le dijo, arrodillándose a su altura. 3 meses después, los documentos de adopción estaban listos. Felipe se había convertido en el hijo que siempre habían soñado tener, sanando heridas que no sabían que aún tenían. En el 3er aniversario de su boda, Lorena y Santiago organizaron una fiesta benéfica en el mismo salón donde todo había comenzado, ahora transformado en la sede principal de la fundación. En esta sala fui humillada públicamente, dijo Lorena al micrófono. Hoy, este mismo lugar es donde ofrecemos oportunidades para reconstruir vidas. Ya no es un símbolo de humillación, sino de esperanza. Santiago subió al escenario y la abrazó. Hace 3 años, hice la apuesta más tonta de mi vida. Perdí 20.000 reales, pero gané una esposa, una familia y una nueva perspectiva de vida. Lorena, me enseñaste que el verdadero éxito no se mide con dinero, sino con las vidas que transformamos. La fiesta concluyó con ellos dos bailando un tango, rodeados de amigos, familiares y las personas cuyas vidas habían tocado. No era una demostración de competencia, sino una celebración del amor, la redención y las segundas oportunidades. Cuando la música terminó, Felipe corrió a abrazarlos. «Feliz aniversario, amor», susurró Santiago al oído de Lorena. «Feliz nueva vida», respondió ella, besándolo. Afuera, Sao Paulo brillaba, una ciudad llena de historias de lucha y superación, demostrando que, como Lorena había aprendido, cada persona merece una segunda oportunidad para volver a bailar. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.